Bueno, ahora sí. Bueno, chicos, me presento. Mi nombre es Natasha Rodríguez y vamos a dar un repaso de lo que es la primera semana de biología. Cualquier cosa, si no entienden o si voy muy rápido, me interrumpen nomás y voy a estar pendiente a cualquier pregunta por el chat o si desean, abren el micrófono nomás y hablan. Bueno, tenemos que empezar por lo que es la vida, que creo que es el primer tema que tienen. En sí, ¿qué es la vida según la biología? Según la biología, la vida o una estructura molecular eh, es una estructura capaz de intercambiar energía y materia, ¿ya? Y esta va a ser de importancia, o porque es importante, para automantenerse y poder renovarse y reproducirse, que es lo que van a hacer las células, por decirlo así. De ahí tenemos lo que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Esto es un conjunto de procesos químicos y físicos que van a ocurrir dentro de un organismo vivo para mantenerse. Mm, Es que me están diciendo que algunas personas no se pueden unir, pero no me sale nadie en lista de espera. Bueno, sigamos. Si alguien sabe a alguien que se quiere unir y no puede, me avisa para ver cómo solucionamos. Bueno, como seguíamos, el metabolismo es un conjunto de procesos físicos o químicos que son importantes para mantener el organismo vivo, ¿ya? Por ejemplo, para crear ATP, que es energía, para el crecimiento, para la reparación de la célula, entre otras opciones. Este metabolismo se va a dividir en dos, que es el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo básicamente es síntesis o creación y el catabolismo es lo contrario, que es descomposición. Más adelante vamos a ver ejemplos de eso. De ahí, términos importantes que debemos conocer en lo que es la biología son, por ejemplo, la hidrólisis, perdón, la homeostasis. La homeostasis en sí es equilibrio, ya es el mantenimiento del medio interno en un constante equilibrio a pesar de cualquier cambio en su alrededor, ¿ya? ¿Cuál es lo contrario de homeostasis o de pérdida del equilibrio? Vendría a ser una enfermedad. Eso es algo que por lo general siempre se menciona. De ahí tenemos lo que es el desarrollo. El desarrollo va a ser cualquier cambio de forma o función a lo largo de la vida de este individuo o de esta célula que estaríamos hablando, ¿ya? Va a haber diferenciación, o sea, pueden cambiar la forma de la célula o va a haber un aumento de tamaño, es decir, un crecimiento. Eso es un desarrollo. Creo que están teniendo problemas con la reunión. Sí, la reunión por si acaso está siendo grabada, pero bueno. Otra cosa que debemos conocer es la reproducción, que es la capacidad de producir copias de sí mismo o de transmitir genes a sus descendientes, ya sea por mitosis o por meiosis en caso de las células. Otra cosa es la evolución, que son los cambios genéticos de generación en generación en todas las especies, ¿ya? Esto va a ser una variación que se da por la mutación del ADN o las presiones selectivas del entorno. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la capacidad de respuesta y movimiento. Esta no es nada más que percibir y reaccionar ante estímulos, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien se quema, obviamente la reacción y el movimiento que se tiene es que quitas la mano o que
reaccionas a que te dan cosquillas, eso. Entonces, básicamente, esa es la respuesta y la capacidad de movimiento. De ahí tenemos lo que es la jerarquía de la complejidad en el cuerpo. Esto no es nada más como es como una cadena, ¿ya? Básicamente estamos hablando de que un átomo se convierte, o sea, se unen muchos átomos y se hace una molécula. Luego se unen muchas moléculas entre sí y hace una macromolécula. Luego las macromoléculas se unen entre sí, o sea, se van a como que juntando y formando nuevas cosas. Entonces tenemos de átomo a molécula, de molécula a macromolécula y de macromolécula a organelas. Organelas son como los órganos de la célula, por decir así, ¿ya? Luego el conjunto de organelas forma la célula. Esa es la parte más microscópica, por decirlo así. Y la parte más macroscópica, o la que vamos a ver más a fondo, es la que sigue. Como dije, de organelas vamos a células, las células hacen tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos sistemas de órganos. Ahora, ¿qué nos importa saber de aquí? Como yo ya les mencioné, las organelas son estructuras microscópicas dentro de la célula que hacen funciones particulares. Más adelante, creo que en la semana 3 o 4 van a tener que saber, o en la semana 2, no recuerdo bien, van a tener que saber la función y el nombre de cada una de estas organelas. Entonces ahí las van a volver a ver. La célula como tal es la unidad más pequeña de un organismo que realiza todas las funciones básicas de la vida. ¿Ya? De ahí los tejidos son la unión de células iguales. Entonces, ustedes van a tener diferentes tipos de células. Van a ser cuadradas, circulares, planas, cúbicas, cilíndricas, etc. Entonces, la unión de un mismo tipo de célula va a formar un tejido. Y asimismo, la unión de tejidos va a formar un órgano. Por ejemplo, un corazón, un riñón, el pulmón, ya, ese órgano es muchos tejidos unidos, por decirlo así. Y asimismo, el sistema de órganos es el... Ay, ¿qué pasó? Ahí alguien está intentando entrar. Ya, ahí ya lo hicimos pasar. Listo. Entonces, el sistema de órganos no es nada más que un grupo de órganos con una función colectiva. Por ejemplo, tenemos el sistema respiratorio, entonces tenemos de órganos pulmones, tráquea, entre otros. Tenemos el sistema digestivo, tenemos el estómago, los intestinos y así. Entonces, no es nada más que clasificarlos según su función. De ahí vamos a tener lo que son los monómeros y polímeros, ¿ya? Un monómero no es nada más que una molécula pequeña que al unirse químicamente con otra molécula pequeña va a formar un polímero. ¿Ya? O sea, los polímeros es el resultado de la unión de varios monómeros. Son como, imagínense una pared, ¿ya? Es como que vean la pared de su casa, que es el polímero, y cada bloque de cemento, es un monómero. Eh, entonces aquí tenemos en la diapositiva las bolitas azules vendrían a ser los monómeros, la de que está totalmente a la izquierda. La de en medio, que está unida por una cintita celeste, vendría a ser el polímero. Y la de la más a la derecha, que es un poco más compleja y estructurada, sería una macromolécula como tal. Y esos son algunos ejemplos. El almidón, que es un polímero con casi 3000 monómeros. El ADN, que es un polímero con 4 tipos de monómeros. Y la proteína, que es un polímero con 20 tipos de monómeros. ¿Ya? Esos son ejemplos nada más. Igual recuerden que las diapositivas yo se las voy a estar pasando, así que más que todo enfóquense en prestar atención y si tienen alguna pregunta me avisan nomás. Hasta ahora sí van entendiendo. ¿Quieren que repita algo? ¿O voy muy rápido? Me avisan nomás para retroceder. ¿Alguien? ¿Todo bien? Chicos, todo bien. Listo. Gracias. Bueno, sigamos.
La polimerización. Ya. Esto es un proceso de unión de monómeros para formar un polímero. ¿Ya? Ya un poquito más entrando en materia, es cuando algunas células, logran esto mediante una reacción denominada deshidratación. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver en esta imagen. Tenemos el monómero 1 y el monómero 2. Y se va a eliminar un grupo hidroxilo del monómero 1 y se va a eliminar un grupo hidroxilo de un monómero y un átomo de hidrógeno del otro. Y estos se van a unir y van a formar lo que es H2O, o sea, agua. ¿Ya? Esa es polimerización. Y luego vamos a tener lo contrario, la hidrólisis. Todo lo que ustedes escuchen lisis al final significa ruptura. Entonces vamos a ver el mismo proceso pero de manera inversa. Empezamos con el H2O, luego este se va a dividir por medio de hidrólisis y vamos a tener como resultado un monómero y el otro monómero. No sé si me entendieron bien eso, porque a veces es un poco complicado, pero ahí traté de simplificarlo con la imagen. Que es acá de su propio libro, así que pilas con eso. Ahora tenemos lo que es los carbohidratos. Un carbohidrato no es nada más, bueno, primero lo que tienen que saber de los carbohidratos es que son hidrófilos. Hidrófilos significa que tienen afinidad con el agua, ¿ya? Son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y son una de las principales fuentes de energía para los seres vivos y desempeñan roles estructurales y de almacenamiento en muchas células y organismos, ¿ya? Estos carbohidratos se van a dividir o se van a clasificar. Vamos a tener lo que son los monosacáridos, que son una fuente de energía casi de todas las células, se convierten en glucosa y se metabolizan y es azúcar básicamente, ¿ya? Dentro de los monosacáridos vamos a tener la glucosa, la galactosa y la fructosa. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples y no pueden descomponerse en moléculas más pequeñas, porque son las más básicas, por decir así, son las más pequeñas, entonces no pueden hacerse más pequeñas. De ahí vamos a tener lo que son los disacáridos, que son compuestos por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico, ¿ya? Entonces, un monosacárido más otro monosacárido, disacárido. Y estos pueden ser la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Luego vamos a tener los polisacáridos y los oligosacáridos. Los oligosacáridos son cadenas cortas de monosacáridos y los polisacáridos son cadenas largas y más complejas. Nada más. Y estos pueden ser celulosa, almidón y glucógeno. Y luego tenemos los carbohidratos conjugados, que son moléculas, no me aparece, parece, que son moléculas complejas que resultan de la unión de carbohidratos con otras biomoléculas. Y estas pueden ser glucoproteínas, glucolípidos y proteoglucanos. Bueno, igual aquí les puse una tabla que está sacada de su libro guía, donde está la clasificación de... Uy, allá alguien está intentando entrar. Ya. Bueno, aquí como les decía, está una tabla con la clasificación de cada uno de los carbohidratos, su función, y eso, bueno, ya deberían como que aprendérselo de memoria, por decir así, pero igual hemos tratado de explicar cada uno. Espérenme un segundito.
Espérenme un segundito, chicos, que creo que hay un problema con las personas que no pueden ingresar a la reunión, entonces denme un minuto. Bueno, chicos, sigamos. Disculpen la demora. Bueno, entonces ahora vamos a tener lo que son los lípidos, ¿ya? Los lípidos se van a dividir a sí mismos en ácidos grasos, perdón, que se van a clasificar a su vez en saturados, insaturados, poliinsaturados y ácidos grasos esenciales. Los saturados son los que llegan a la máxima cantidad de hidrógeno posible. Los insaturados son los que tienen carbonos, pero con dobles enlaces covalentes, que me imagino que eso de los enlaces ya lo han de haber visto en química. Y los poliinsaturados vendrían a ser múltiples enlaces de carbono. Y los esenciales son no sintetizables, por el cuerpo, o sea, son creados, por decir así. Luego vamos a tener los triglicéridos. Los triglicéridos vamos a tener que en su estructura vamos a encontrar 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Por eso es triglicéridos. ¿Ya? Y se forman mediante la síntesis por deshidratación, es decir, por hidrólisis. ¿Ya? Lo vamos a tener en 2 estados, en estados de aceite o líquido a temperatura ambiente, como por ejemplo los aceites vegetales y así, o en grasas sólidas a temperatura corporal, como por ejemplo las grasas animales. Su función va a ser de almacenamiento de energía y aislamiento térmico o absorción de golpes. Luego vamos a tener la tercera clasificación, que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, su estructura son similares a las grasas neutras, ¿ya? Pero estos van a tener un grupo fosfato en lugar de un ácido graso. ¿Dónde vamos a ver los fosfolípidos? En los que son las membranas celulares. ¿Ya? Estos son anfipáticos, es decir, que tienen un comportamiento dual, es decir, que tienen una parte que es afín con el agua y una que no lo es. Están compuestos por una cola y una cabeza. Las colas son hidrófobas y la cabeza hidrófila. Eso es decir, que su comportamiento es dual. Luego vamos a tener los eicosanoides, que básicamente son como señales químicas que van a haber entre las células. Ya, son como, a ver, ¿cómo les explico? Un tipo de eicosanoides son las prostaglandinas, por ejemplo, ya, y estas van a tener varias funciones. Se van a producir en casi todos los tejidos y van a participar en lo que son procesos como inflamación, coagulación, acción hormonal, contracciones, entre otras. O sea, es como un mensajero, por decir así, que va a pasar de una célula a otra. Y finalmente tenemos los esteroides. Los esteroides son una clase de lípidos que tiene una estructura básica denominada anillo de esterano. Esta estructura básica puede variar en cuanto a la presencia y disposición de los grupos funcionales, o sea, va a variar según el para qué van a usar este esteroide, ¿ya? Es bueno saber que los esteroides son esenciales para lo que es regular varias funciones, como por ejemplo el metabolismo, el desarrollo sexual, las respuestas ante el estrés y así. Entre sus funciones principales está la regulación y el equilibrio para mantener el bienestar general de la célula. De ahí tenemos los que son las proteínas.
Es un poco complicado el tema de las proteínas. Ahorita lo vamos a ver muy superficial, pero también tengo entendido que más adelante, cuando vean síntesis de proteínas dentro de lo que es organelas y así, hay que explicar paso a paso cómo se forman. Pero por ahora tienen que saber que las proteínas son macromoléculas fundamentales para la vida, ¿ya? Estas están compuestas por cadenas de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, los aminoácidos, como ven en la imagen, son esas bolitas de colores, ¿ya? Y esas bolitas de colores, cada una tiene un gen o una información que se ha copiado. Y al reunir cierta cantidad de bolitas de colores, se forma una proteína, ¿ya? Entonces, es como que vean esas pulseras de bolitas, ¿ya? La pulsera como tal armada es la proteína, pero cada bolita es un aminoácido. Entonces, así es como se forman las proteínas, básicamente, pero más adelante lo vamos a ver más a profundidad. ¿Qué es el aminoácido? Son básicamente los bloques de construcción para la proteína. ¿Ya? Hay más de 20 tipos de aminoácidos y pueden formar diferentes combinaciones y cada combinación infinita que existe es para formar un diferente tipo de proteína para algo diferente. ¿Ya? Cada proteína tiene una función específica. También otra cosa importante que van a ver son los péptidos, dipéptidos, tripéptidos. Eso de ahí es básicamente la molécula que está compuesta por una cierta cantidad de aminoácidos. O sea, el péptido, a ver, aquí está la lista. Creo que aquí sale. Ahí está. El péptido es de 2 o más aminoácidos. Dipéptido, di es de 2, entonces 2 aminoácidos. Tripéptidos, 3 aminoácidos, así mismo. Oligopéptidos de 10 a 15. Polipéptidos más de 15. Y una proteína como tal es de 50 o más aminoácidos. Eso es algo que ya tienen como que aprenderse de memoria porque, digamos, les pueden tomar polipéptidos, cuántos aminoácidos se necesita para formar un polipéptido y les ponen en, ¿cómo se llama? En opción múltiple. 2, 3, de 10 a 15, 15 más de 50. Y pum, seleccionan el que es, o sea, más de 15. O les pueden preguntar al revés, por ejemplo, ¿cómo se le llama a la unión de 3 aminoácidos? Y les ponen péptido, dipéptido, tripéptido, oligopéptido. Entonces, eso es algo que también ya tienen que ir aprendiendo. Y este cuadrito de aquí, básicamente son los 20 aminoácidos que existen, que no les van a preguntar por la unión de cada uno o qué forma la unión de cada uno, porque es casi imposible aprenderlo, pero sí les pueden estar preguntando o diciendo que seleccionen cuáles son. Entonces, esto es la tabla donde están todos los aminoácidos que existen y sus abreviaturas, que eso también les pueden tomar las abreviaturas. Luego tenemos lo que es la estructura. Van a ver 4 tipos de estructuras, ¿ya? La estructura primaria, que es la que estamos viendo ahora, es la secuencia de aminoácidos que van a codificar los genes, ¿ya? O sea, cada de estas bolitas de colores, como dije antes, es un aminoácido. Y al formar esta pulsera, como les mencioné, esa sería la estructura primaria. La estructura secundaria es una forma más enroscada o plegada, ¿ya? Por enlaces de hidrógeno, que va a tener una hélice alfa en forma de espiral y una lámina beta que es en forma plegada, ¿ya? Que es la que estamos viendo ahí. A la izquierda está la hélice alfa y a la derecha está la lámina beta. Luego vamos a tener la estructura terciaria, que es curvada y plegada en formas globulares o fibrosas, ¿ya? Las globulares van a ser para enzimas y anticuerpos. Las fibrosas son más para funciones estructurales, ya como la miosina, la queratina, el colágeno y así. Importante es que en esta estructura vamos a tener los que son los puentes de disulfuro, que es lo que van a darle estabilidad a esta estructura.
Luego tenemos lo que es la estructura cuaternaria, que se los asocia, es la asociación de dos o más cadenas o sea, polipépticas, es decir, dos o más cadenas de aminoácidos, ¿ya? Por ejemplo, la hemoglobina. De ahí tenemos importante las funciones de las proteínas. Las proteínas tienen muchísimas funciones, ¿ya? Porque se sintetiza, perdón, una proteína para cada diversa función del cuerpo. Entonces, tenemos, digamos, en la función de la estructura, como les mencioné antes, queratina y colágeno, ¿ya? La queratina que da resistencia a las uñas, el pelo, a la superficie de la piel. El colágeno que va a estar abundante en las capas de la piel, en los huesos, en los cartílagos, en los dientes. Ya todo eso es proteína. En la comunicación, algunas hormonas y mensajeros químicos en las células son proteínas y esas sirven de mensajero para llevar información de una célula a otra de lo que necesita el cuerpo. También como receptores a veces se unen a estas moléculas mensajeras y se forman, o sea, tienen una función receptora en las moléculas donde desean recibir la información que está llegando. Y del ligando a cualquier otra hormona o molécula se unen de manera reversible por medio de una proteína. De transporte de membrana, eso también lo van a ver más adelante cuando veamos a profundidad lo que es la membrana celular. Pero bueno, algunas de estas proteínas forman conductos en la membrana que atraviesan o que pueden ser superficiales. Catálisis, como les dije, lisis siempre va a ser de ruptura, entonces en la mayor parte de las rupturas metabólicas del cuerpo son controladas por enzimas y estas enzimas son también proteínas. Básicamente todo en el cuerpo es proteínas. Pero bueno, en reconocimiento y protección vamos a tener las glicoproteínas, por ejemplo, que tienen una función de reconocimiento inmunitario, o los anticuerpos que atacan y neutralizan microorganismos invasores como virus y bacterias, y las proteínas de coagulación que van a proteger al organismo contra la pérdida de sangre. De movimiento, porque es esencial para todas las formas de vida, ya estas están desde el transporte intracelular de molécula a molécula, o en algunas veces se miran también motores moleculares, porque dan fuerza a las células para poder moverse de un lado a otro. Y por último, de adhesión celular, las proteínas se unen. Ahí creo que alguien más, sí, alguien más está ingresando. Listo. Bueno, de adhesión celular, las proteínas se unen entre sí, lo cual es crucial para diversas funciones biológicas porque van a permitir, por ejemplo, que el espermatozoide fertilice el óvulo o que las células inmunitarias se adhieran a células cancerosas o van a prevenir la separación de tejidos. Entonces, esa es una de las funciones importantes también. De ahí tenemos lo que es los ácidos nucleótidos, que básicamente el ácido nucleico o nucleótido son esenciales para la vida. Ya están formados por, o sea, pueden ser ADN o ARN, ¿ya? El ADN, que es el más prominente, puede contener, aquí sale eso, puede contener hasta 1.000 millones de nucleótidos, así. Los nucleótidos son, o los ácidos nucleicos son esos palitos de colores que ven ahí en la imagen, ¿ya? Entonces pueden tener hasta 1.000 millones de esos. ¿Y para qué sirven? Para aportar información genética. ¿Y para qué van a servir? Importante para la síntesis de proteínas y la transmisión hereditaria, ¿ya? Por otro lado, el ARN, que tiene muchos tipos. Hay ARN mensajero. ¿Alguien más está ingresando? Ya. Tenemos lo que es el ARN mensajero, el ARN en transmisión y así.
Todos estos van a intervenir en lo que es la síntesis de proteínas y la transmisión hereditaria. También el ATP, que es algo que van a escuchar mucho, que es el adenosín trifosfato o el trifosfato de adenosina, que es lo mismo. Este es básicamente energía, ¿ya? ATP significa energía y es vital para el almacenamiento, y liberación rápida de energía en el cuerpo, ¿ya? Su estructura va a incluir lo que es base de adenina, una azúcar ribosa y 3 grupos de fosfato. Por eso es adenosín trifosfato, ¿ya? Entonces, por medio de hidrólisis, estos enlaces van a poder liberar uno de estos fosfatos que van a ser los que accionen diferentes tipos de cosas o de procesos biológicos en la célula, ya sea en la contracción muscular, transporte celular u otras cosas. Cuando vean difusión simple, transporte activo y todo eso en semana 2 o 3,